Buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a un acto más de la Asociación Otras Miradas. Ya sabéis que todas estas charlas pues, están promovidas por nuestra asociación. Es una asociación que lo que intenta pues, es difundir diferentes aspectos culturales de la vida alcanizana y bueno, comarca y lo que podamos abarcar. Que en esta ocasión pues, tenemos a Cristian. Hemos hecho diferentes charlas de diferente tipo. La última, por ejemplo, fue sobre el Esperanto, que fue muy interesante. Y ahora pues, nos toca una mirada interior hacia adentro. Y entonces pues, tenemos aquí a Cristian que nos va a ver si nos sabemos reconocernos nosotros mismos por dentro, que a veces es lo más difícil, ¿no? Vemos mucho en el exterior, nos fijamos siempre en todo lo que nos rodea, pero muchas veces no somos capaces siquiera de interiorizar, de hacer esa introspección hacia adentro que nos lleva a conocernos mejor y que a veces es el primer paso para luego mirar hacia afuera, ¿no? Con un poco de sentido. Bueno, os dejo con Cristian. Gracias. Sostenerlo, se oye bien así, ¿no? Se habla así. Tengo que tenerlo aquí, ¿verdad? ¿Aquí? Sí. Obviamente se vería bien sin micro. Está el factor cámara para que capte el audio. ¿Por dónde empiezo? He tenido un día bestial. Hasta hace una hora se me ha borrado la mitad de la presentación. Esta presentación, que es algo que yo llevo semanas proyectándola de una forma como algo natural, como algo de pero si no hay expectativa, si no tiene necesidad ninguna de demostrar nada, que tampoco vas a enseñar nada que la gente no sepa, porque al fin y al cabo lo que hablaremos aquí hoy no es nada que no sepáis todas y todos. Pero realmente ha habido como un momento de pum pum. Y ayer mismo también, como una serie de choque interno de decir, vamos a ver, Cristian, ¿qué quieres transmitir? ¿Quieres transmitir? Porque había dos versiones. Había una versión que quería solo transmitir lo que realmente representa para mí el autoconocimiento, y la otra versión acoplaba a esta versión de lo que es para mí el autoconocimiento toda mi historia personal. ¿Y por qué? Porque yo tenía la necesidad de llevar a cabo este proceso autoterapéutico de, como terapia, exponerme y decir, voy a contar mi vida, porque al fin y al cabo, pues, en otras miradas hay mucha gente que ha venido a contar su vida y bueno, no será tan raro, ¿no? Será una vida más. Pero al final, yo creo que el factor confiar en a ver qué ocurre es lo que la vida me ha dicho, échate tranquilo, confía en qué pasa. La diapositiva está como mezclada, medio vacía, o sea, eso está por estar, para llegarme un poquitín a mí. Pero lo que yo creo que transmitir va a salir básicamente porque confío que yo tengo algo hoy día que poder aportar aquí, sin ninguna expectativa. Con todo esto quiero decir, el mayo del 2015 yo hice la primera charla de Otras Miradas, aquí en una sala aquí arriba. Estábamos gestando Otras Miradas con Santiago y era un proceso muy bonito, muy especial, y realmente ver que ahora, hoy día, está siguiendo esta energía y que todavía falta mucho por ver y por venir, pues, bueno, a mí me ilusiona, ¿no? Otra versión de mí, 7 años después, poder venir aquí a transmitiros un poquitín, bueno, parte del cambio, ¿no? También personal, pero sobre todo vital, pero también profesional, porque realmente mi vida está totalmente vinculada al desarrollo profesional, lo que eso ha vinculado también directamente a mi desarrollo espiritual y mental. Ya me estoy yendo más de lo que pretendía, pero bueno, empezamos bien. Bueno, estas son unas cuantas etiquetas de Cristian, son etiquetas. Hoy hablaremos también de lo que son las etiquetas. Padre, hijo, psicólogo, youtuber también. Si os parece extraño,
sí, existen los YouTube, gente que vive de YouTube y que vive una muestra de ello. Y todo esto arranca en un proceso de autoconocimiento. Como os decía, para mí el autoconocimiento ha sido la palabra que me ha ayudado a resumir lo que yo realmente mejor sé hacer en la vida. O sea, para mí la necesidad de poder descubrir lo que yo realmente tengo por aportar a la humanidad o a mi entorno en general, va relacionado con el autoconocimiento. Eso me ha servido el desarrollo del autoconocimiento 360 grados, que es el nombre de un canal de mi canal de YouTube, en el cual yo empecé por empezar a publicar todos esos intereses y las partes de mí que yo quería compartir. Autoconocimiento es el momento en el que yo digo, vale, Cristian, vamos a ver, llega un momento en el que te tienes que reinventar. Ese momento para mí llegó hace 3 años. Y en esa reinvención yo intento ponerle una palabra dentro de un formato de venga, Cristian se tiene que poner en el mercado. Vale, te digo en el mercado y tienes que ahora mostrarte como un... Ah, no se oye por atrás. Entonces, esto del autoconocimiento es un momento en el que Cristian dice, venga, vamos a ver, ¿qué puedes hacer? ¿Y qué es lo que mejor se hace? Pues yo miro hacia atrás y digo, a ver si en mi vida realmente mi etapa está distribuida en un proceso de futurización. Luego llega un momento de mirar y volcarme en lo que es el pasado y llega un punto en el que yo digo, no, ese es desde el presente. Entonces ahí es donde yo centro un poquitín lo que quiero explicaros. Y lo llamamos así, encuentro con el presente. Entonces, yo para captar vuestra atención, ahora mismo, os voy a hacer una práctica muy sencilla. Voy a hacer 3 prácticas, son prácticas muy básicas, sin ningún tipo de actividad física, solo una, pero quiero decir, va a ser todo hacia adentro. Y lo único que preciso ahora que hagáis es que cerréis los ojos, que confiéis, que cerréis los ojos. Y es tan fácil como llevar a cabo un proceso de sumar. Fijaros, os voy a dar una serie de cifras y vais a sumarlas. Es tan sencillo como sumar, ¿de acuerdo? Con los ojos cerrados, simples sumas, 6 más 2, 8 más 3, 5 más 4, 10 más 2, y ahora vamos a restar. 8 menos 3, 11 menos 4, 7 menos 2, 8 menos 8, 15 menos 7. Sumamos de nuevo. 5 más 5, más 5, más 5, 20 más 7, 7 más 3. Y vamos a ponerlo simplemente un poquito más complejo. Simplemente lo que haréis es daros números y vais a reducirlos a la mínima cifra. Por ejemplo, si digo 1111, sabéis que son 1, 2, 3, 4, ¿ok? Llegaréis a la mínima cifra. 1220, 1304, 4302. Vamos a permanecer simplemente unos instantes en silencio y luego os cuento.
simplemente atended a si vuestra mente os trae diferentes pensamientos, como es lo común, o por algún momento se queda totalmente en un vacío, sin pensamientos, o es más difícil que aparezcan pensamientos. Solo observad esa parte de vuestra mente en este instante. Muy bien, abrimos los ojos y ahora la pregunta es, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pero algo ha pasado. Entonces, básicamente, pueden haber pasado muchas cosas, pero yo lo que sí sé es que ahora tengo mucho más vuestra atención, porque es un reflejo, es una acción directa que hace la mente al haber estado absolutamente centrada en la sorpresa, absolutamente centrada en la expectativa de yo dictando los números y vosotros mentalmente probando a descifrar lo que yo os he propuesto. Ese mecanismo de acción se ha activado hasta el punto que ahora mismo irá y vendrá. Y ahora me aseguro que tengo más atención que cuando hemos empezado. Os lo seguiré explicando. Seguimos. Lo que voy a estar hablando va de autoobservación, de autoindagación. El proceso del recorrido que os comentaba, lo que es autoconocimiento para mí, llamado autoconocimiento 360 grados porque es el nombre que yo le he puesto a mi proyecto, pero en realidad hablamos de autoconocimiento. Autoconocimiento es una forma de querer volcar, girar el foco de la cámara hacia uno mismo. Es una manera de poder generar una nueva conciencia sobre lo que realmente está ocurriendo aquí en el presente, sobre de dónde vengo y lo que viene ocurriendo en el pasado, y sobre cómo yo pienso proyectar y hasta qué punto me veo capaz de interactuar con lo que quiero que suceda en un futuro. Entonces, todo eso son habilidades y capacidades muy amplias, las cuales yo aquí hoy haré una pinceladita. Pretendo que realmente surjan muchas preguntas y poder responder las que sepa cuando termine, ¿no? De hecho, si hay alguna pregunta espontánea, yo podría pasaros el micro, pero la reproduciría yo por aquí si queréis. Oye, y tenéis una pregunta así espontánea, me encantará que me comentéis, ¿vale? Porque si además a mí me dais tiempo un poquitín a recolocar un poquito el discurso, pero me podéis cortar en cualquier momento. Yo creo que todos estamos en un proceso de autoconocimiento y es más, si venís aquí es porque algo realmente os llama. Yo recuerdo cuando hice la primera charla en mayo de 2015, aquí, yo estaba en la sala de arriba y yo venía hablando de psicogenealogía. No sé si conocéis un poquito de relación. Yo veo caras conocidas que hacía tiempo que no veía. Realmente yo venía pensando, vale, voy a hablar de algo un poco diferente, algo que realmente, o sea, a mí en la carrera de psicología no me lo han enseñado, porque yo pues he tenido la necesidad de poder llegar a esas fuentes de información sin pretender que sea algo, pues bueno, realmente conocido por todo el mundo de la psicología en general. Entonces la psicogenealogía era algo realmente un poco abstracto. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de cosas que provienen de la parte inconsciente del ser humano. Entonces yo venía y coloqué, de verdad, por lo menos coloqué 4, 5, 6 sillas. Yo creo que coloqué alguna fila, y había una sala extensa con mogollón de sillas. Hay quien se acuerda y hace así con la cabeza. Y no podía dejar de creer que es que no paraba de entrar gente. Y digo, ostras, qué maravilla, cuánta gente le motivan estas cosas, ¿no? Me quedé, yo hacía relativamente, bueno, sí, hacía un año o un año y medio que estaban acá ahí. Y era como en plan, a ver cómo aterrizo yo esto y a ver cómo responde la gente. Bueno, la sala estaba llena, con lo que quiero decir que la necesidad de decir, oye, aquí hay algo de autoconocimiento, me interesa, quiero saber, ¿no? Es algo que ya está, esa chispilla, ¿no? en todas vosotras, y es algo que realmente, ya os digo, lo que yo os pueda contar no será nada absolutamente nuevo.
una cosa os puede chocar, que será cuando yo quiero que os guardéis la pregunta y me la lancéis al final, ¿no? Aquí se me ha colado esto. Vale, como os digo, esto es un recorrido que va pasando, es un recorrido que va pasando por pasado y por futuro. Entonces, como yo ya vine aquí en su momento hablando de psicogenealogía, y realmente para mí ha sido un aspecto muy importante de mi aprendizaje vital, pues tengo que volver a hablar un poquitín. Entonces lo extendí mucho y lo expliqué de otra forma, pero voy a tener que hablaros un poquitín porque realmente el momento de mi vida en el que yo abro ese melón de entrar en el pasado, después de haber estado gran parte de mi vida futurizando, cuando digo futurizando es realmente, pues tenía 10 años y quería tener 15, tenía 15 y quería tener 20, quería 20 y quería tener todo como para ser más mayor o para tener más experiencia o yo qué sé. Pero bueno, la tendencia era a querer estar por delante, siempre por delante. Hasta que realmente, en ese momento en el que realmente esto fue hasta los 30 años, en el que yo dije, vale, y ahora esto de la psicología, ¿a mí cómo me llena? Pues es que a mí me llena, de pronto encontré esto de la psicogenealogía y fue como que me agarré a eso y pasé unos cuantos años profundizando en esta búsqueda y este autoconocimiento en el pasado. Y para mí fue una auténtica, bueno, una auténtica revelación, una auténtica forma de conocerme, de conocer muchas de las cosas que se manifiestan en mi presente y que están vinculadas a todos esos patrones y esas historias, a veces de mi recorrido, de recorrido vital, de mi vida cronológica, incluso, a veces de mi vida cronológica, que fijaros, bueno, este es un dibujito que he hecho así para que pueda reflejar lo que para mí es ir hacia el pasado, ¿vale? Esto es hoy. Las crucecitas representan diferentes momentos de la vida que nos marcan, que nos dan grandes aprendizajes. Podemos etiquetarlos de traumáticos, de buenos, de malos, eso ya es etiquetarlos. Diréis, no, si es malo, es malo. Bueno, en realidad en la profundidad de la comprensión todo es neutro y todo tiene un componente de cómo nosotros les damos la importancia que le damos a las situaciones que ocurren. En cómo nos abrazamos y cómo le damos la energía a esas cosas es como eso toma un tamaño u otro. Estas son las diferentes experiencias que yo puedo tener a lo largo de mi vida cronológica y ahí os hagáis una idea, digamos que sería el momento del nacimiento. En este momento del nacimiento le precede el momento de la gestación. Le precede una historia entre dos padres que se conocen y que tienen pues, un propósito o no de tenerme. Le precede una historia de abuelos de aquí, de abuelos de allá, que también con sus historias, con sus vidas, con todos sus relatos, con todas sus experiencias, sus creencias, pensamientos, emociones, bla, 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 todo esto amplificamos a un largo árbol genealógico. Entonces nosotros llegamos, estamos aquí y digo, no, yo soy yo, y yo soy así porque yo soy yo, y soy así. Entonces ese yo es algo que también aquí, si me da tiempo y no me enrollo más de la cuenta, quisiera hablar de eso, de lo que puede representar ese yo, como yo de sentido protagónico, como el yo que yo me relato, o como un yo realmente experiencial. Algo más vinculado a algo que llevamos todos dentro, que es como algo un poquito más espiritual, una esencia, algo que cada uno lo llamará como sea, pero luego saldrá este tema. Digamos que yo he puesto un interrogante, porque pues yo creo en la reencarnación, ¿para qué lo voy a engañar? Entonces yo no sigo ninguna tradición ni religión, pero sí, para darle sentido de alguna manera, en mi necesidad de comprender, creo en que podemos haber estado encarnados de otra forma, sin más. No es el día para entrar ahí, tampoco tengo suficiente conocimiento de esto. Entonces, realmente cuando miramos al pasado, estamos buscando en esa parte de nosotros que hemos experimentado en nuestra vida
que hemos experimentado, aunque no nos diéramos cuenta que estábamos experimentándolo cuando estábamos en el vientre de nuestra madre, y lo que hemos experimentado incluso cuando nuestros padres mentalmente o vibracionalmente ya estaban generando un propósito de concebir o no, pero que podría ser algo inconsciente, podría ser que no. Es decir, cada caso es una historia, aquí no somos todos iguales. Y luego, cuando nos vamos a revisar un poquito lo que ocurre en el árbol genealógico, también nos damos cuenta, como yo, por ejemplo, cuando os hablo de mi experiencia personal, que los grandes eventos importantes, impactantes de mi historia familiar han contribuido a que yo algo traiga, algo sea. Es decir, somos una construcción de algo mucho mayor a lo que muchas veces nos podemos pensar, y que realmente nos podemos pensar o podemos creer desde el presente como una especie de protección, de no, yo soy un ser individual y soy así porque soy único, que sí, que somos únicos, aunque estamos todos unidos en parte, pero es un poco una protección, no querer destapar determinadas partes de nosotros que están vinculados al pasado. En este caso, yo, por ejemplo, el ejemplo que os pongo mío, de mi caso, es a la hora de yo empezar a indagar en mi árbol genealógico, cuando yo me puse manos a la obra, a querer destapar, entender, comprender, me empecé a dar cuenta de la cantidad de vínculos, coincidencias, a nivel fechas, a nivel... hay una componente genética, sí, pero por delante de la genética ya se descubre la epigenética, que es otra forma de llegar, de que la información familiar llegue a nosotros. El componente de parecido físico, de nombres que se repiten, de enfermedades que se repiten, de oficios, pero que no es de, a lo mejor, el oficio de un abuelo o la pasión de un abuelo que tocaba el laúd, como es un caso conocido, como estos hay, pues podría decir centenares, y luego lo recoge el tataranieto. ¿De dónde me viene esto? Me dijo mi abuela que mi abuelo tocaba el laúd y es un excelente músico y toca el laúd, como el tatarabuelo que ni lo conoció. Bueno, cosas que dices, qué casualidad. Bueno, ¿o de dónde viene eso? Hay una serie de datos que se recogen de toda esa información familiar que a mí me hacen comprender, y en mi caso a mí me hicieron comprender la experiencia de tristeza que yo experimenté en mi infancia y sostuve gran parte de mi juventud. Entonces, la fuente de esa tristeza para mí fue descubrir que yo representaba un trauma importante vivido en mi familia, que era la muerte de la madre de mi padre, mi abuela paterna. Esa es una de las partes que yo traía, como todos, o sea, traíamos, digamos que somos fieles a multitud de historias familiares. Yo en mi caso esta era la que yo necesitaba encontrarle más sentido. Se llamaba Carmen. Murió a los 52 años de un infarto cerebral. Fue un impacto. Sus hijos, mi padre y mis tíos, eran menores. Fue un impacto absolutamente muy fuerte a nivel familiar. Murió el 24 de agosto. Generación después nace Cristian. Era una mujer muy cristiana. Mis padres no. Yo me llamé Cristian. Bueno, ¿qué es eso? De casualidad. Pero nací un 24 de agosto, ¿vale? Hay veces que se reproduce matemáticamente, hay veces que hay un margen, pero nos sirve buscar ciertos reflejos, ciertas similitudes numéricas de nombres, de síntomas físicos, para reconocer de dónde nos vienen determinados patrones y referencias de seres de nuestro clan familiar. En fin, esta es una de tantas, os diría unas cuantas más, porque es que curiosamente en el árbol genealógico
Esto pasa y luego, es que hablo de esto, fíjate, se me seca la boca, pero yo necesito hablar de esto, porque de hecho lo he hablado ya y me ha sanado mucho. Yo ahora lo tengo sanado, pero hablarlo, mira, la charla que hice en 2015 y hablarlo, me sirvió para realmente liberar algo importante. Mi madre a los 52 años tuvo un tumor en la cabeza y se llama Carmen. Casualidad. Bueno, mirad, yo me he dedicado a mirar árboles genealógicos unos cuantos. Perdona, necesito ver por la derecha. Y si nos ponemos a hablar de casualidades, yo ya no me creo que hay casualidades. Ya no me lo creo. Entonces, como esto os podría contar unas cuantas más, pero como no me voy a quedar aquí en el pasado porque quiero seguir, voy a seguir y vamos a hacer una pequeña práctica. No entraremos muy a fondo en el pasado, porque yo os he contado las cosas que, oye, a ver dónde me... No. Vamos simplemente otra vez de nuevo, todas las prácticas que hagamos serán con los ojos cerrados, porque vamos a buscar partes de nuestra mente que normalmente con los ojos abiertos no tenemos acceso. Algo muy sutil. Puede que vuestra mente acceda a esa visualización, puede que no, porque cada momento, cada mente se comporta como corresponde al momento presente, ¿no? En este caso yo os planteo una visualización yendo al pasado, simplemente para que podamos ver y darnos cuenta nuestra capacidad de visualización. La visualización es una herramienta que tenemos que no exprimimos lo suficiente. La visualización, luego también la veremos en el apartado del futuro, es una auténtica... Somos creadores de películas, ¿esto lo sabéis? O sea, nuestra mente es una auténtica creadora de películas. Fantasía la mayoría, ¿eh? Ahora, ya que nos ponemos a jugar en el mundo fantasía, pues vamos a fantasear a gusto. Los sueños no hay quien los puede elegir, pero normalmente no se eligen. Pero la visualización sí, la podemos elegir. Vamos a cerrar los ojos. Para entrar un poquitín más en esta visualización, os solicito, os pido que pongáis vuestra atención en la respiración. De esa forma vais acomodando la atención en la respiración, que es algo que ocurre aquí y ahora. Porque cuando respiras no estás respirando pasado ni estás respirando futuro, estás respirando aquí y ahora. Centrando la atención en la respiración significa que te das cuenta de cómo entra el aire por tus fosas nasales y cómo sale. Simplemente pones atención a esa parte de lo que ocurre aquí y ahora. Y vamos a poner delante nuestro una pantalla de cine visualizada. Vamos a imaginar una pantalla de cine. En esta pantalla de cine vas a proyectar una situación de hace una semana, 2 semanas, que has experimentado de alegría, de gozo, de amistad, de compañía. Permítete localizarla, permítete verla en la pantalla proyectada, sentirla, ver con quién estás, sentir todo eso en tu cuerpo, revivir la emoción y la sensación de aquel momento. Incluso puedes llegar a sentir